Bienvenido al foso de humo. En el mundo militar, ese nombre puede significar muchas cosas. A veces, es un pequeño rincón improvisado en una base lejana, donde unas cuantas tarimas viejas y sacos de arena sirven como paredes. En otras ocasiones, es un pabellón de concreto junto a los barracones, con unas cuantas mesas y bancos de metal. No importa el lugar. Mientras haya humo en el aire y soldados compartiendo historias, se convierte en un punto de encuentro. Hoy en día, fumar dentro de los edificios militares está completamente prohibido. Así que el foso de humo se ha transformado en un santuario informal al aire libre, un espacio donde los hombres y mujeres en uniforme pueden respirar, literalmente, entre misión y misión. No se trata solo de encender un cigarrillo. Se trata de algo más profundo, de desahogarse, de soltar el peso invisible que cada soldado carga después de cada día de entrenamiento, de patrulla o de combate. Allí, en medio del olor a tabaco y el sonido del viento que golpea los cascos metálicos, las risas se mezclan con los silencios. Es el lugar donde las máscaras se caen, donde un soldado de 20 años puede hablar con un sargento veterano de 40 sin importar el rango. Todos iguales, al menos por unos minutos. Los temas de conversación varían. Algunos hablan de casa, de los hijos que crecen demasiado rápido o de las cartas que nunca llegan. Otros prefieren bromear sobre la comida del comedor o las órdenes absurdas del día. Pero, de vez en cuando, surgen historias que congelan el aire. Historias que hacen que todos guarden silencio, porque hay algo en ellas que suena demasiado real, demasiado cercano. Son relatos de cosas que no deberían haber ocurrido, de presencias que no encajan en la lógica del mundo militar. Y así nació la leyenda del foso de humo, un espacio donde los soldados no solo comparten cigarros, sino también los ecos de lo inexplicable. A lo largo de los años, el ejército ha sido escenario de incontables misterios. Desde las junglas de Vietnam hasta las bases desérticas en Medio Oriente, hay historias que nunca llegaron a los informes oficiales. Historias que solo se cuentan en voz baja, cuando las luces se apagan y los cigarrillos iluminan los rostros cansados de quienes estuvieron allí. Algunos veteranos dicen que, si pasas suficiente tiempo en el foso, tarde o temprano escucharás una de esas historias. No todas son iguales, pero todas tienen algo en común. Te dejan pensando, ¿qué fue eso que realmente vieron? Un veterano del cuerpo de marines, al que llamaremos simplemente Henderson, recuerda una noche en Okinawa, Japón. Era 2007. Y su unidad se preparaba para un despliegue. Henderson era un tipo tranquilo, no muy dado a exageraciones. Pero esa noche, en el foso, su voz temblaba ligeramente mientras contaba su historia. Habíamos terminado el turno, dijo. Eran casi las 3 de la mañana. Solo quedábamos 3, yo, el cabo Miller y el sargento Green. Estábamos fumando y hablando de cualquier cosa, hasta que oímos pasos. Pasos pesados, como si alguien llevara botas de combate. Lo curioso, continuó, es que esos pasos venían de detrás del muro, un área donde nadie debería estar a esa hora. Era zona restringida, sin guardias. Miller se levantó y fue a mirar, pero cuando llegó a la esquina, no había nadie. Ni huellas, ni sombras. Solo el viento. Pensamos que tal vez era el eco, o algún animal, pero entonces volvió a sonar. Esta vez más cerca. Más fuerte. Y, lo juro, escuchamos una respiración humana. Henderson hizo una pausa. Dio una calada profunda al cigarrillo imaginario que sostenía mientras hablaba. No sé qué era, pero desde esa noche, el sargento Green no volvió a fumar ahí. Dijo que el aire se sentía pesado, como si alguien invisible estuviera de pie justo detrás de ti. Al terminar su historia, todos guardaron silencio. Nadie se rió. Nadie hizo preguntas. En el foso, a veces el silencio es la única respuesta posible. Con el paso de los años, los fosos de humo se han convertido en cápsulas de memoria. Lugares donde se mezclan la camaradería, la nostalgia y el miedo. Los soldados los describen como el confesionario sin sacerdote, un espacio donde lo dicho no sale de ahí. Pero entre las anécdotas de rutina y las bromas sobre los superiores, siempre hay alguien que menciona algo extraño. Un ruido. Una sombra, una figura que se ve entre los contenedores a medianoche. Y así, de boca en boca, el foso se convierte en archivo vivo de los secretos que el ejército nunca documenta.
En Afganistán, durante 2012, un grupo de infantes de marina aseguraba que cada noche, a la misma hora, alguien golpeaba el portón del puesto avanzado. Cuando salían a revisar, no había nadie. Solo huellas que comenzaban en la arena y terminaban en el aire. Era como si alguien caminara desde el desierto, recordó uno de ellos, pero desaparecía justo antes de llegar a la puerta. Nunca vimos de quién se trataba, pero todos lo escuchamos. Las historias de este tipo no son raras. Los entornos bélicos tienen algo que abre una grieta entre lo real y lo imposible. El estrés, la falta de sueño, el miedo constante, todo se mezcla. Pero hay relatos que, por más que intentes explicarlos, siguen sin tener sentido lógico. En muchos de esos fosos de humo, las historias se vuelven rituales. Cada nuevo soldado las escucha como una prueba de fuego. Y aunque se rían al principio, casi siempre termina ocurriendo algo que les hace mirar por encima del hombro. El foso no es solo un lugar para fumar. Es un símbolo. Representa ese pequeño respiro entre el caos y la calma. Un punto donde el tiempo parece detenerse, aunque solo sea por 5 minutos. Algunos dicen que el humo mismo tiene algo de mágico, como si al elevarse llevara consigo los secretos y las confesiones de quienes lo exhalan. Otros, más supersticiosos, creen que el humo atrae cosas, que hay almas perdidas que se acercan, confundidas por el olor del tabaco, buscando compañía entre los vivos. Lo cierto es que en el foso todo se mezcla, lo humano, lo invisible, lo sagrado y lo profano. Es una especie de frontera, un umbral, y cada historia que allí se cuenta deja una marca, aunque nadie lo admita. A veces, los relatos más inquietantes no vienen de la guerra misma, sino de los momentos de calma. Cuando la adrenalina baja, el cuerpo se relaja y la mente comienza a reproducir lo que ha visto, o cree haber visto. Un soldado que vigila una torre en mitad de la noche. Una sombra que se mueve detrás de los muros. Un susurro entre las ráfagas del viento. Y cuando esas experiencias se comparten en el foso, cobran vida propia. Los veteranos más antiguos escuchan sin interrumpir. Los nuevos lo hacen con los ojos abiertos, intentando decidir si todo es una broma o una advertencia. El foso de humo es, en el fondo, un espejo del alma militar. Ahí se reflejan los miedos, las culpas y los fantasmas que cada uno lleva dentro. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la tradición, pero en casi todas las bases del mundo, desde Alaska hasta Irak, hay un rincón similar, un espacio donde los cigarrillos se consumen más rápido que las palabras. Y aunque las generaciones cambien, algo permanece igual. Los soldados siempre necesitarán un lugar donde hablar sin ser juzgados, donde el peso del silencio sea compartido, aunque sea por un instante. Cuando el sol desaparece tras las colinas de una base militar, algo cambia. El aire se vuelve más denso, el silencio más largo, y hasta el sonido de los generadores parece tener un ritmo distinto. La vida en el cuartel continúa. Sí, pero en las sombras empieza otro tipo de guardia. En esos momentos, los fosos de humo se transforman. Ya no son simples puntos de reunión, son lugares donde los recuerdos despiertan. Los soldados que fuman bajo la tenue luz de una bombilla solitaria, juran escuchar cosas que el resto no percibe. Algunos lo llaman estrés, otros, superstición. Pero para quienes lo han vivido, no hay duda. Algo ronda esos lugares cuando cae la noche. El sargento López, destinado en Irak en 2010, era de los que no creían en nada fuera de lo tangible. Había estado en más de una docena de misiones, y nada lo perturbaba fácilmente. Hasta que, una noche, mientras descansaba en el foso con 3 compañeros, algo extraño ocurrió. Estábamos hablando del regreso a casa, contó años después. Era tarde, y el cielo estaba limpio, sin viento. De pronto, escuchamos un murmullo, como si alguien estuviera rezando cerca. Pensamos que era algún compañero rezando en voz baja, pero el sonido venía de un punto donde no había nadie. Los 4 se miraron, sin decir nada. El murmullo continuaba, cada vez más claro y más cercano. Era una voz masculina, profunda, pero ininteligible, como si hablara en una lengua que ninguno conocía. López y otro soldado fueron a investigar, linterna en mano. El foso estaba junto a una pared de contenedores metálicos. La voz parecía provenir de entre ellos. Iluminaron el hueco.
Nada. Pero el murmullo seguía. Entonces, algo metálico resonó. Un golpe seco, fuerte, justo detrás de ellos. Apagaron las linternas, y por un instante todo quedó en silencio. Hasta que escucharon 3 golpes más, lentos, espaciados, como si alguien tocara desde el otro lado de los contenedores. Nunca corrí tan rápido, dijo López. Al día siguiente, revisamos la zona con los ingenieros. No había rastro de nadie, solo las marcas de 3 manos sobre la lámina de metal, impresas desde adentro. Estas historias circulan como humo entre las unidades. Algunos las adornan, otros las minimizan. Pero siempre hay un punto común, la sensación de que algo en los lugares militares se queda, aunque las personas cambien. Quizás es la energía de todo lo vivido, las horas sin dormir, los gritos, la tensión. O tal vez, como creen los supersticiosos, son las almas de quienes nunca regresaron. En el foso, entre bromas y cigarrillos, los soldados han desarrollado una especie de código no escrito. Si alguien empieza a hablar de algo raro, los demás escuchan, sin interrumpir. Y cuando termina, simplemente dicen, déjalo. Significa, no lo cuestiones, no lo niegues, no lo repitas fuera del foso. Una noche, en una base en Siria, el cabo Rodríguez relató algo que todavía se recuerda. Era 2017, y su pelotón estaba asignado a una zona montañosa. Las temperaturas bajaban tanto que el aliento se veía como humo espeso. Rodríguez fumaba solo. A unos metros, el resto dormía. De repente, vio a alguien salir del edificio de mando. Llevaba uniforme, casco y una linterna apagada. Caminaba lentamente hacia la valla exterior. Rodríguez levantó la mano para saludar, pero la figura no respondió. La siguió con la mirada. Y entonces notó algo. Esa persona no hacía ruido al caminar. Ni el crujido de las botas, ni el roce del uniforme. Solo el silencio. Pensó que sería un oficial haciendo ronda, hasta que la figura se detuvo frente al portón. Allí, sin volverse, levantó la cabeza y miró hacia el cielo durante varios segundos. Luego, desapareció. No se esfumó como una sombra, simplemente ya no estaba. Rodríguez corrió hasta el lugar. No encontró huellas. Lo único que vio fue un cigarrillo encendido en el suelo, aún humeante. Con el tiempo, los veteranos comienzan a notar un patrón. Los fosos de humo, por alguna razón, parecen concentrar estas experiencias. Quizás porque están hechos en lugares retirados, silenciosos, donde el viento se mezcla con el eco de las máquinas. O tal vez porque allí los soldados están más receptivos, con la mente abierta tras un día de tensión. Lo cierto es que las historias se repiten de generación en generación, y cada base tiene la suya. En algunos fosos, se dice que se escuchan risas cuando no hay nadie. En otros, que los encendedores se apagan solos. Hay quien jura haber visto siluetas moviéndose detrás del humo, como sombras humanas sin cuerpo. Y aunque cada historia varía, todas dejan la misma sensación. El foso te observa tanto como tú a él. A medida que pasan las semanas de servicio, el cansancio transforma la percepción. El cerebro comienza a jugar trucos, dicen los psicólogos militares. Pero también hay casos registrados en los informes internos, donde varias personas presenciaron lo mismo al mismo tiempo. Uno de ellos ocurrió en una base al norte de Afganistán, en 2009. 5 soldados estaban reunidos en el foso cuando, a las 2:17 de la mañana, escucharon un silbido. Primero lo tomaron por el viento. Luego se dieron cuenta de que era una melodía. Era una especie de canto infantil, suave, que venía desde la dirección de los barracones abandonados. Uno de los soldados, curioso, fue a investigar. Cuando volvió, estaba pálido. Dijo que había visto una figura pequeña, sentada en el borde de una cama vieja, tarareando esa misma melodía. Pero cuando encendió su linterna, el lugar estaba vacío. Esa noche, nadie durmió. Y desde entonces, el foso de esa base fue clausurado. Los oficiales alegaron reubicación por mantenimiento, pero los veteranos saben que no fue por eso. Hay algo profundamente humano en estas historias. Los soldados, más que nadie, conocen el valor de lo invisible, el miedo, la esperanza, la fe. Y aunque el ejército entrene para no temer, en esos espacios de minutos entre la rutina y la oscuridad,
La mente busca sentido donde no lo hay. El humo, las sombras, el silencio, todo se mezcla hasta volverse una sola cosa. El foso de humo deja de ser un lugar físico y se convierte en un símbolo, el punto donde lo humano y lo sobrenatural se rozan, apenas por segundos. Algunos investigadores han intentado explicarlo científicamente. Dicen que los generadores de energía crean campos electromagnéticos que pueden alterar la percepción. Otros culpan al estrés postraumático, a las horas sin dormir. Pero las pruebas, o la falta de ellas, no convencen a todos. ¿Por qué? Como dice un viejo dicho entre los marines, puedes dudar de lo que oyes, pero no de lo que sientes. Y todos los que han pasado tiempo en un foso de humo han sentido algo alguna vez. Un cambio en el aire, un peso invisible sobre los hombros, la sensación de no estar solo, aunque el reloj marque las 3 de la madrugada y el resto del campamento duerma. En un testimonio recogido por un periodista independiente, un soldado llamado Carver relató algo más inquietante. Durante una noche sin luna, mientras fumaba solo, vio un reflejo en su encendedor. En el pequeño espejo metálico, detrás de su propio rostro, se distinguía otra figura, un hombre sin insignias, sin casco, mirándolo fijamente. Cuando se giró, no había nadie. Pero el encendedor cayó de su mano, y en el suelo, entre la grava, quedó marcada una huella de bota que no era suya. Carver dejó de fumar desde entonces, pero cada vez que el olor del tabaco le llega por casualidad, dice que vuelve a ver aquel rostro, reflejado en cualquier superficie brillante. Muchos podrían decir que estas son simples leyendas, cuentos de campamento, pero para quienes estuvieron ahí, no hay duda de que algo ocurre en esos espacios. El foso de humo es más que un punto de descanso. Es una frontera, una línea invisible entre el mundo que conocemos y otro que solo se deja ver en los momentos de mayor vulnerabilidad. Allí, bajo el parpadeo de una bombilla solitaria y el chisporroteo del tabaco, los soldados se enfrentan no al enemigo exterior, sino a los ecos que habitan en su interior. Y en esa batalla silenciosa, no siempre salen victoriosos. El amanecer en una base militar tiene un sonido particular. No son los gallos ni los pájaros, sino los motores, los pasos sincronizados, los silbatos que rompen el sueño. Pero para quienes pasan la noche en vela, esperando que llegue la luz, ese primer rayo del sol no solo marca el inicio del día, sino el final de una larga batalla interior. Muchos soldados lo describen igual. Cuando el cielo se aclara, los susurros se apagan, como si las sombras que recorren los fosos de humo se desvanecieran con la luz del amanecer, volviendo a un rincón del que nunca debieron salir. Sin embargo, las historias no mueren con el sol, solo cambian de voz. En cada base, siempre hay alguien que se encarga de mantener viva la tradición del foso. El más veterano, o el más callado, suele ser quien guarda las historias. No las escribe, no las graba, solo las transmite. A veces entre risas, a veces en silencio. Y así, poco a poco, las leyendas se multiplican. No por miedo, sino por respeto. Porque incluso el soldado más escéptico sabe que hay cosas que el entrenamiento no puede explicar. En 2014, en una base de entrenamiento en California, un joven recluta llamado Evans escuchó por primera vez las historias del foso. Era su primera semana. Tenía apenas 19 años, y todo le parecía nuevo. El olor del metal, el sonido de los fusiles, el ritmo del día. Una noche, uno de los sargentos veteranos lo invitó a fumar con ellos. Evans no fumaba, pero aceptó por cortesía. Alrededor de la hoguera improvisada, los hombres contaban anécdotas, algunas divertidas, otras más oscuras. Y entonces, el sargento Mears, con más de 20 años de servicio, tomó la palabra. Su voz sonaba firme, pero había algo en su mirada, una sombra que ni la luz del fuego lograba borrar. Hace años, en Afganistán, dijo, vi algo que aún no puedo explicar. Era medianoche. Estábamos en un foso, igual que este. Había viento, y el humo del cigarrillo se movía en espirales hacia un punto, como si algo invisible lo estuviera inhalando. Pensé que era una corriente de aire, hasta que vi cómo el humo se transformaba. Tomó forma. La silueta de un hombre. Parecía mirar hacia nosotros, pero no tenía rostro. Solo un vacío oscuro. Evans tragó saliva, sin apartar la vista.
Mears continuó. Nos quedamos paralizados. Nadie habló. Cuando el viento cambió, la figura se desvaneció, y en el suelo, donde el humo se había arremolinado, había una mancha de ceniza con la forma exacta de una bota. Nadie dijo nada más. El fuego crepitó un momento y luego se apagó. Evans nunca olvidó aquella noche. Y aunque pasaron los años, cada vez que veía un cigarrillo encenderse en la oscuridad, recordaba esa historia. Muchos creen que el foso de humo es solo una tradición que sobrevive por costumbre. Pero para quienes han estado allí, se ha convertido en algo más. Es el lugar donde el miedo y la humanidad se encuentran, donde los soldados se permiten ser vulnerables, aunque sea por unos minutos. En los informes oficiales, no hay espacio para supersticiones. No hay casillas para presencias inexplicables, ni para voces sin fuente aparente. Pero entre los que han servido, esas historias se guardan con el mismo respeto que las medallas, porque cada una representa una verdad emocional, una parte invisible de lo que significa ser soldado. El capitán retirado Henderson, el mismo que años atrás había contado su experiencia en Okinawa, volvió a hablar del tema en una entrevista años después. Ya sin uniforme, con el cabello gris y las manos marcadas por el tiempo, explicó lo que para él significaba el foso. No se trata del cigarrillo, dijo. Se trata del silencio compartido, de mirar el humo y pensar en los que no volvieron. A veces, siento que ese humo no se disuelve, que flota allá arriba, sobre nosotros, como un recordatorio. ¿Cree que lo que vio aquella noche fue real?, le preguntó el entrevistador. Henderson sonrió con tristeza. En el ejército aprendes que real no siempre significa visible. En muchos sentidos, el foso de humo se ha convertido en un puente entre generaciones. Los nuevos reclutas escuchan las viejas historias con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Y, tarde o temprano, todos terminan aportando una propia. A veces no se trata de fantasmas, sino de recuerdos. Un compañero caído, una patrulla que salió y no volvió. Y en medio de la noche, cuando el viento sopla y el humo sube lento, algunos juran escuchar sus nombres, como si el aire hablara. Los psicólogos militares han intentado entender este fenómeno. Muchos coinciden en que el foso actúa como una válvula emocional, un espacio seguro donde los soldados canalizan el trauma, transformando el dolor en historias. Pero incluso ellos admiten que algunas experiencias desafían toda explicación racional. Un oficial médico contó una vez que, durante un despliegue, varios pacientes del hospital de campaña despertaron a la misma hora exacta, asegurando haber escuchado una voz masculina susurrar su nombre. Todos describieron la misma frase: es hora de irse. Nadie murió esa noche, pero a la mañana siguiente, una de las carpas donde se habían atendido heridos graves se incendió sin causa aparente. Y cuando los bomberos militares apagaron el fuego, encontraron sobre una camilla un cigarrillo apagado, intacto, sin quemarse. El ejército, como institución, rara vez reconoce estas cosas. Pero los veteranos saben que no todo puede archivarse o analizarse. Algunas experiencias simplemente se quedan grabadas, como el olor del humo en la ropa, persistente, inconfundible, imposible de borrar. Quizás por eso, incluso en las bases más modernas, donde ya casi nadie fuma, aún existen esos rincones silenciosos. No tienen letreros, ni bancos, ni techos. Solo un suelo de tierra, una pared cercana, a veces, una vieja lata oxidada usada como cenicero. Pero el espíritu del foso sigue vivo. Es un ritual que resiste al tiempo, una tradición nacida del cansancio, la camaradería y la necesidad de creer que, aunque la guerra cambie, hay cosas que nunca desaparecen. Cuando cae la noche, y las luces de la base se apagan una a una, el silencio regresa. Un silencio tan profundo que hasta los insectos parecen contener el aliento. Y en ese silencio, en algún rincón olvidado, un hilo de humo se eleva en la oscuridad. Tal vez de un cigarrillo encendido por un soldado que no puede dormir. O tal vez, de alguien que nunca se fue. Los veteranos suelen decir que el foso tiene memoria. Que cada palabra pronunciada allí, cada historia compartida, deja una marca invisible. Y que cuando el viento sopla en la dirección correcta, se pueden escuchar ecos antiguos, risas, llantos, y, a veces, una simple frase que se repite, casi como un susurro.
Pásame el encendedor. Evans, ya convertido en sargento años después, regresó a la misma base donde había escuchado aquella historia por primera vez. El foso seguía allí, aunque algo descuidado. Se sentó en el borde, encendió un cigarrillo, el primero en años, y observó cómo el humo se alzaba despacio. Durante un instante, juró ver una silueta a lo lejos, una sombra quieta, mirando en su dirección. Parpadeó, y ya no estaba. Sonrió, sin miedo. Tomó una última calada y murmuró: «Nos vemos en el próximo turno». El viento se llevó sus palabras, y el humo se desvaneció en el aire. Quizás ese sea el verdadero significado del foso de humo. No un lugar físico, sino un punto en la memoria colectiva de quienes sirvieron. Un espacio donde las historias, las pérdidas y las esperanzas se mezclan hasta volverse indistinguibles. Donde el miedo se transforma en relato, y el relato, en legado. Y así, cada vez que un soldado enciende un cigarrillo bajo la noche estrellada, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, el foso revive. Aunque las bases cambien, aunque los nombres se olviden, el humo siempre encuentra el camino de regreso.